Gracias por la ayuda. Un placer, placer. Uy, por más que trataba de quitarme ese bicho de encima, era imposible. Era como si adivinara todos mis movimientos. Eso podría parecer, pero no es precisamente así. O sea, aunque discreta, esa mosca tiene una gran ventaja sobre nosotros. Ay, ya sé. La velocidad. Elemental, compañera. Pero más que sus alas, el secreto está en su ultravisión. ¿Cómo pueden esos ojitititos superar a los nuestros? Yo pensaría que los nuestros son mejores. Te lo podría contar, pero no me creerás hasta que lo veas por ti misma. Después de las bacterias, sin lugar a dudas, el grupo de organismos más diverso y abundante de nuestro planeta son los insectos. No es ninguna casualidad, porque aparecieron en la Tierra bastante antes que los dinosaurios, más o menos hace 300 millones de años. Durante ese larguísimo tiempo han podido diversificarse, adaptarse a una gran cantidad de ambientes y evolucionar de formas muy variadas. Una de las características más distintivas de los insectos es su visión. Esto se debe a que tienen uno de los órganos más especializados del reino animal, unos ojos compuestos. Y no es que los ojos de los animales de mayor tamaño estén descompuestos, sino que mientras nosotros estamos limitados a un par, los insectos pueden tener cientos o miles de ojos individuales que funcionan en conjunto, dándoles un sentido de la vista muy especial. No, pues con razón. ¿Qué pueden hacer 2 contra 1000? ¿No es justo? Ay, no te enojes. Todo esto nos ha servido de pretexto para conocer un poco más acerca de los insectos, ¿no? Bueno, tienes razón. En el fondo sí es un tema bastante interesante. Veamos lo que el primer especialista invitado de hoy nos puede contar acerca de ellos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Saldívar Riverón, que trabaja en el Instituto de Biología de la UNAM y es curador en jefe de la Colección Nacional de Insectos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Alejandro. No, gracias a ti, Mara. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Nos gustaría que pudieras platicarnos cuál es la importancia de los insectos en nuestro planeta. Bueno, los insectos es el grupo de animales más rico en especies y con mayor abundancia en el planeta. Se calcula que hay entre 10 y 80 millones de especies de insectos en el mundo. Y bueno, su relevancia en todos los ecosistemas terrestres y en muchos ecosistemas acuáticos es crucial, porque pueden jugar papeles muy importantes en estos ecosistemas como polinizadores, depredadores de otros organismos herbívoros. Y bueno, su presencia indudablemente es vital en estos ecosistemas. Claro. ¿Y podrías hablarnos un poco sobre la importancia de su visión en su mundo, pues, en su entorno? Sí, mira, en cuanto a la visión de los insectos, a diferencia de los vertebrados que poseemos ojos simples, los insectos poseen ojos compuestos. Esto es, ojos que están compuestos por muchas estructuras llamadas, que son fotorreceptoras, las cuales se llaman omatidia. Y estas omatidia captan señales de intensidad de luz y de intensidad de luz y colores. Entonces, a diferencia de los ojos simples de otros animales, los ojos de los insectos tienen una visión, pues, periférica y muy compleja, en las cuales pueden captar diferentes movimientos en diferentes direcciones. Eso hace que los insectos sean, pues hemos visto que por ejemplo, quieres matar a una mosca y vuela rapidísimo ante cualquier movimiento pequeñito. Lo que pasa es que pueden tener esta visión periférica en diferentes partes del ojo y pueden captar este movimiento de manera muy rápida, como un tintileo, haz de cuenta como una estrella, y eso hace que inmediatamente perciban este movimiento y vuelen, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia en la visión de los insectos con respecto a los vertebrados. Sí, y sobre todo, como que quisiera saber por qué es que tienen tantos ojitos, pues, o sea, que es muy diferente a nosotros o lo que estamos habituados a ver, ¿no? En los ojos justo como de los seres humanos o de los mamíferos invertebrados. Sí,
Sí, lo que pasa es que tienen la visión de los vertebrados y la visión de los artrópodos como insectos y crustáceos tienen orígenes evolutivos completamente diferentes. La evolución de los ojos en los vertebrados es completamente independiente a la evolución de los ojos de los insectos y de los crustáceos. Esta es la razón por la que nosotros es difícil comprender, ¿no? Esta visión en los insectos. En los insectos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no captan imágenes tridimensionales, aunque hay algunas excepciones. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, las mantis, los mántidos. En muchos insectos lo que perciben son intensidades de luz y ciertos colores. Es importante decir que en cuanto a colores, muchos insectos, como abejas, por ejemplo, captan longitudes de onda y colores que nosotros no percibimos, que el ojo de muchos vertebrados no percibe. Entonces, pues sí, es importante como tener en cuenta esta diferencia de los ojos entre vertebrados e insectos se debe principalmente a que tienen orígenes evolutivos diferentes. Ok. Oye, ¿y tú nos dirías que en México la biodiversidad de insectos está amenazada? Sí, pues lamentablemente no solo en México, sino en todo el mundo. Estudios recientes que han llevado muestreos de la diversidad de insectos por décadas, esto principalmente en Europa, han visto un declive dramático, no solamente en la diversidad de especies de insectos que habitan en diferentes ecosistemas, sino también en abundancia. Hace todavía, por ejemplo, nuestros padres, inclusive nuestros abuelos, eh, pueden hablar con ellos por ejemplo, cuando iban al campo en temporada de lluvias, veían enjambres de insectos o una riqueza muy grande de insectos. Cuando iban en el coche tenían que limpiar el parabrisas porque se llenaba de insectos. Y ahora no es así, ahora estamos viendo que hay un declive dramático. Las causas son varias, no es una cosa sencilla. Es una combinación de diferentes factores, principalmente el cambio del hábitat, estamos acabando con los hábitats naturales. Segunda, la contaminación de los ecosistemas, la contaminación atmosférica y el uso de plaguicidas, el uso indiscriminado de plaguicidas, podrían ser las causas principales. El cambio climático también, los cambios de temperatura, sobre todo afectan a especies de insectos que son como muy específicos en sus nichos, en sus requerimientos ambientales. Cambios de temperatura, incrementos de temperatura, pues ocasionan que muchas especies desaparezcan o se vean restringidas mucho su área de distribución. Ay, sí, sin embargo, sí es como importante pensar en esto. Es un tema bastante triste, pero creo que justo sería como importante señalarlo para que se pueda trabajar en ello y cuidar a todas estas especies de insectos. Oye, y hablando justamente de insectos, ¿podrías hablarnos un poco de qué está conformada la colección nacional de insectos? Sí, mira, la Colección Nacional de Insectos que se encuentra en el Instituto de Biología de la UNAM, en Ciudad Universitaria, es una colección pues bastante antigua, que se originó, que tiene sus orígenes desde la formación del Instituto de Biología. Y bueno, actualmente en la colección se encuentran albergados aproximadamente 5 millones de ejemplares de insectos, principalmente del territorio mexicano, aunque hay ejemplares de otras áreas de otras áreas del mundo, del neotrópico y de otras partes del mundo, aunque principalmente es de especies mexicanas. Y bueno, se encuentran aquí en la colección de insectos representados los principales órdenes de insectos. Los principales órdenes, para que tengan una idea a qué me refiero con órdenes, son los grupos principales de insectos, como por ejemplo coleópteros, escarabajos, lepidóptera, que son mariposas y polillas, y menóptera, que está representados por abejas, hormigas, avispas, Blatodea, que son cucarachas. Estos son órdenes, ¿no? En la naturaleza, en el grupo de insecta, existen entre 28 y 30 órdenes reconocidos de insectos. Y bueno, en las colecciones de los órdenes de insectos mejor representados en el instituto son las mariposas y polillas, Lepidóptera, las chinches, que es el orden Hymenoptera, que contamos con un investigador con una gran trayectoria por muchos años, el doctor Harry Brelowski, quien fue curador en jefe de la colección por más de 30 años.
Y también en Hymenoptera, bueno, que es el grupo con el cual yo trabajo, y actualmente estamos incrementando mucho la representatividad de ejemplares de este orden en la colección. Qué increíble. Ojalá ya que termine todo esto podamos visitar y darnos una vuelta por esta colección que seguro es maravillosa. Bienvenidos, claro, bienvenidos. Sí. Oye, ¿y nos podrías platicar si en tu día a día, o más bien cómo es que en tu día a día, durante, con esto de la colección o en tu trabajo diario, cómo es que están involucradas las matemáticas? Wow, una buena pregunta y esto es importante para los estudiantes que nos están escuchando. Uno puede pensar que las matemáticas no se emplean mucho ya en el trabajo. Por ejemplo, en este trabajo taxonómico, que es el que yo realizo, el estudio de las especies. Sin embargo, no es cierto. Al contrario, se utilizan mucho. Por ejemplo, para la descripción de nuevas especies que realizo, se tienen que hacer medidas, promedios de las medidas de los ejemplares de una especie cuando se está describiendo. Se tienen que hacer, por ejemplo, análisis estadísticos. Por ejemplo, en mi campo, yo no solamente me dedico a describir especies, sino a investigar las relaciones evolutivas entre las especies. Se utilizan diferentes herramientas, paquetes estadísticos que nos permiten que nos permiten realizar nuestra investigación. Y bueno, te digo, lo más así inmediato que un ejemplo en el que nosotros de manera así común utilizamos matemáticas, por ejemplo, para la medición de ejemplares, ¿no? Para ver promedios, proporciones corporales en las estructuras de los ejemplares. Claro. Wow. No, pues de verdad muchas gracias por esta entrevista. Solo una pregunta más. Creo que nos gustaría saber, tú que tienes como todo este conocimiento sobre los insectos, ¿hay algún favorito que tú dijeras, a mí me gustaría ser este insecto? Bueno, les va a sonar un poco sádico, pero bueno, yo me especializo en el estudio de avispas parasitoides. Es un grupo muy poco conocido, sin embargo, es uno de los grupos de animales más ricos en especies en el planeta. Y estas especies parasitan a larvas principalmente de otros insectos, a los cuales la hembra inyecta veneno para paralizar a la larva, o oviposita uno o varios huevos dentro del hospedero y después se va. El hospedero se recupera de esta paralización unos minutos después y continúa con su vida, pero adentro lleva los huevecillos de las larvas, de las avispas. Estos huevos eclosionan y las larvas de la avispa se comen vivo al hospedero. Y bueno, a mí pensando en las diferentes estrategias de depredadores que existen en la naturaleza, a mí me llama mucho la atención esta conducta que muy poca gente conoce, por ejemplo, y que yo creo que algunas gentes puede semejar esta conducta con la película esta de Alien, en donde un bicho se mete extraterrestre y explota, se alimenta y se explota luego del cuerpo de la persona. Pero son estrategias increíbles en los insectos que muy poca gente conoce y que son maravillosas, ¿no? Wow, no, de verdad muchas gracias por toda esta información. Los insectos son un tema interesantísimo y vasto, ¿eh? Así que esperemos que se hayan podido interesar mucho más por los insectos y bueno, continuamos con el programa. Pues no venía preparada, pero tener miles de ojos es muy importante, pero no puede ser lo único. Debe haber algo más. Hasta ahora nos hemos enfocado en los ojos y su impresionante número, pero estamos olvidando la otra mitad de la ecuación. Claro, el encargado de procesar toda la información que estos captan, el cerebro. Elemental, mi querida compañera, da igual si es 1 o 20,000. De nada sirve la mejor cámara del mundo sin un cerebro que la complemente. Está claro, hablando de ojos estamos en clara desventaja numérica con cualquier insecto. Pero ya si nos vamos a poner a sufrir, hagámoslo a lo grande, comparándonos con un fenómeno de los aires. Con sus 28,000 lentes trabajando en perfecta sintonía, los ojos compuestos de la libélula son una auténtica maravilla. Para que una capacidad de captura de información así de enorme sea exitosa, heredándose de una generación a la siguiente,
Y haciéndose más compleja con el paso de millones de años, es indispensable contar con un cerebro igualmente potente, que sea capaz de procesar y traducir en información útil ese volumen de información, y además hacerlo en fracciones de segundo. Es gracias a esta sobreestimulación que el cerebro de la libélula ha evolucionado hasta el punto en que sus procesos mentales ocurren a velocidades tan extremas. Como hemos visto en episodios pasados, lo que percibimos como imágenes en movimiento en realidad son una serie de imágenes fijas que el ojo captura en intervalos determinados de tiempo y el cerebro procesa para generar la ilusión de movimiento. Mientras que para nuestro ojo, el límite de velocidad de captura de imágenes está en 60 por segundo, la libélula puede llegar hasta las 200. En comparación, es como si nosotros viésemos las cosas en cámara lenta. La razón por la que los insectos parecen adivinar nuestros movimientos es porque son capaces de ver cosas que para nosotros son demasiado rápidas para ser captadas y procesadas. Escuchemos a nuestro siguiente invitado que terminará de resolver el enigma. Hola, ¿qué tal? Estamos con el maestro en ciencias Fernando Ángeles Uribe. Él es especialista en instrumentación astronómica y robótica. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, todo por acá. Perfecto. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo funciona un ojo? Un ojo es un órgano muy simpático, ¿no? Básicamente es una cámara con una entrada, una cámara oscura con una entrada pequeña, es la pupila, que proyecta una imagen en la parte trasera donde se encuentra la retina. La retina se encarga de recibir toda la luz y de hacer un preproceso antes de enviar la información al cerebro. Básicamente es un mecanismo de recolección de imágenes. ¿Y podríamos decir entonces que un ojo se comporta de manera similar que una cámara? Sí, no. Digamos que la parte común entre el ojo y la cámara es solamente la cámara oscura, el contenedor. Una cámara, en realidad una cámara digital, como la que tienen en su teléfono o como la que usan para tomar fotos, en realidad está recolectando una copia fiel de la imagen en el sensor. En las cámaras viejas era en un rollo fotográfico, en las cámaras nuevas es un sensor que me hace una copia íntegra de todo lo que está recibiendo. El ojo es distinto porque el ojo hace un preproceso. Todo el mundo piensa, o mucha gente piensa, que la imagen llega tal cual a recibir tu ojo al cerebro, y no es cierto, no tiene nada que ver. Hay cosas que tu cerebro jamás se entera que están pasando y el ojo sí se da cuenta. Y obviamente esto sucede porque el canal de información entre el ojo y el cerebro no tiene un ancho de banda infinito, no puede mandar cualquier cantidad de información. El cerebro tampoco tiene la capacidad de procesar cualquier cantidad de información. En realidad es muy pobre. El cerebro es bastante lento para procesar. La similitud se acaba nada más en la cámara. El ojo tiene sensores que ajustan, por ejemplo, el tamaño del diafragma para recibir más o menos luz. Los lentes que tenemos en el ojo se mueven, son lentes suavecitos. La cámara tiene lentes duros que se desplazan a lo largo de una posición, de un eje, para poder enfocar las imágenes. El ojo no desplaza nada, el ojo engrosa o adelgaza la lente para poder enfocar la imagen. Y por otro lado, la cámara tiene un fondo plano. La proyección se hace sobre una imagen, sobre un plano, y por lo tanto cuenta con una aberración, no es una aberración, es una distorsión geométrica que el ojo no tiene. El ojo proyecta sobre una esfera. Entonces, eso hace que la cámara sea muy distinta en cuanto a nivel de proyección y a nivel de proceso de imagen. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la diferencia básica entre la captura de imagen de un ojo con respecto a la captura de imagen de una cámara? Hay muchas. El ojo tiene un intervalo dinámico muy grande. ¿Qué es el intervalo dinámico? Es la cantidad más pequeña de luz que puedo recibir contra la cantidad de luz más grande que puedo recibir. El ojo puede recibir un rango enorme, eso se conoce como intervalo dinámico, de intensidades de luz, cosa que una cámara no puede. Si tú apuntas una cámara al sol, vas a volver toda la imagen blanca. Si pones la cámara en un lugar muy oscuro, va a haber ruido y el ojo no se comporta así.
Por otro lado, el ojo tiene más concentrados los sensores en un punto muy específico. A diferencia de la cámara, tú en tu cámara puedes ver tu imagen y toda la imagen va a tener un nivel de detalle muy elevado. El ojo no, el ojo tú tienes que dirigir el ojo porque justamente en la zona en donde estás analizando la imagen, el número de sensores es mucho más elevado que alrededor. Tú puedes ver que algo se acerca de lado, aunque no necesariamente sepas exactamente qué es, y te das cuenta si volteas que es un camión, por ejemplo. No ves el camión. Con una cámara fotográfica vería el camión efectivamente en esa dirección. Como te decía, la cámara es un sistema hecho para hacer una copia fiel de la imagen. El ojo es un sensor muy distinto, es un sensor neurológico, es muy fino, es muy bueno, pero la funcionalidad no es muy parecida, ¿no? Sí, sí son bastante diferentes. Esas son de las cosas más interesantes. Ahora, ahorita que estamos hablando de ojos, los insectos, por ejemplo, ¿no? Tienen una peculiaridad en sus ojos en que tienen como en un ojo tienen como varios lentes, o podemos decir que tienen varios ojos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que los insectos tengan varios ojos? Fíjate que los ojos de los insectos son maravillosos. Son maravillosos en serio y por muchas razones exceden a veces incluso la capacidad de nuestros propios ojos. No es que los insectos vean muchas imágenes, mucha gente cree que el insecto ve muchas imágenes chiquitas, no. Cada uno de estos ojos, de estos microojos que tienen los insectos, en realidad es un sensor puntual. Es cuánta luz, mucha poquita, pero no ve una imagen completa. El ojo del insecto es así por una razón muy sencilla. El insecto no tiene cerebro. Todo el proceso de imágenes en los humanos se hace en la parte trasera del cerebro y hay un análisis de la imagen muy complejo. Es un análisis de color, es un análisis tridimensional. Tú tienes los ojos porque ves en 3 dimensiones, en estéreo. Pero los insectos son cosas muy chiquitas. Hay insectos como la mosca que es más pequeña que un paranesio, es el insecto más pequeño conocido que tiene ojos. Como no cuenta con un sistema nervioso, tiene que tener un mecanismo muy fino para determinar, por ejemplo, distancias. Los insectos son buenísimos para determinar distancias. Trata de pescar una mosca y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces, el ojo del insecto está construido así, primero para tener una visión periférica muy amplia. Necesitan conocer todo su entorno. Ellos pueden ver hacia atrás, tú puedes ver hacia atrás. Y necesitan procesar la información que les interesa, que es a qué distancia se encuentra un objeto, qué tan rápido se está moviendo, dónde me puedo parar, dónde no me puedo parar. A pesar de que las moscas no tienen un cerebro propiamente dicho, sí pueden tener un control de vuelo que difícilmente un humano puede alcanzar. Es muy fino su mecanismo. El ojo de los insectos está hecho justamente, no les da una visión estereoscópica, pero tienen maneras de determinar distancias muy buenas. Hay insectos que pueden ver en ultravioleta, por ejemplo, las abejas, cosa que tú no puedes hacer. Yo no puedo ver en ultravioleta, ¿no? Las flores se ven distintas, las abejas, los insectos en general se abocan a las flores blancas o azules, los pájaros a las flores rojas. Y es porque las abejas tienen sensores que les indican qué flor está reflejando ultravioleta, y eso les habla mucho del tipo de flor que están viendo. Tú no puedes ver eso. Hay insectos que pueden detectar de cierta manera el infrarrojo que tú tampoco puedes ver el infrarrojo. Entonces tienen muchas ventajas, su proceso es muy bueno. Eso sería una plática muy larga, pero es muy interesante, porque la visión de algunos robots está basada justamente en el mecanismo de visión de los insectos. Oye, y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los ojos de insectos, los seres humanos, ¿de qué forma diferente veríamos? Esa es una pregunta muy complicada, realmente no lo sabemos. Necesitaría ser insecto para responderte la pregunta. Pero una cosa interesante es que las moscas, los insectos, sabemos que determinan distancias por un mecanismo que se llama flujo óptico. Como no pueden ver en estéreo, no tienen cerebro, lo que hacen es que ven las cosas que se mueven, ajá, y dependiendo de su velocidad, que eso sí lo puede hacer su ojo, aunque sea muy sencillo, puede decir qué tan lejos o qué tan cerca esté. Este mito popular de las bolsas de agua colgadas en las tequerías tiene cierto sentido. En efecto, la bolsa de agua funciona como una lente y todo lo que pasa atrás de la hoja de agua para la mosca va a parecer que es muy rápido y por lo tanto que está muy cerca. No sé si te has fijado que muchas moscas acostumbran a dar vueltas en el centro de los cuartos de una habitación. Se ponen a volar en círculos.
Es porque el centro de la habitación es el lugar donde el flujo óptico es el menor, es donde están más seguros, están más lejanos absolutamente de todo lo que está alrededor. Como te mencionaba, ese mecanismo se ha utilizado en robots reales para hacer que vuelen y vuelan bastante bien. Los avientas solitos, evitan obstáculos, le dan vuelta a los árboles, se mantienen en ciertas zonas. Eso es muy simpático. Muy bien, Fernando. Muy, muy interesante todo lo que nos platicas de los ojos de los insectos. Nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Y así llegamos al final de este apasionante capítulo. No nos dejen en visto y pónganse en contacto con nosotros a través de redes sociales, utilizando el hashtag Elemental. La pregunta de esta semana es, ¿qué insecto serías? Y como dice el dicho, ojos que no ven. Se afina el tacto, el oído, el olfato. Elemental, mi querida Didmara. Y a continuación, a mover el cuerpo. Y enseguida, un tema fascinante del área de comunicación. Hasta la próxima.